Dios le bendiga. Vamos a estudiar este capítulo del 17 de Ezequiel, ¿verdad? Pero ante todo, hermanos, nos vamos a ubicar en el contexto. Vimos en el capítulo 16, la vez pasada, lo desagradable, ¿verdad? Pasado de la ciudad de Jerusalén. Esta reflexión histórica, hermanas, podría haber hecho que los exiliados de Babilonia se preguntaran por qué ellos estaban pagando las consecuencias de los pecados de sus padres. En este capítulo 17, hermana, de Ezequiel, usa una parábola o acertijo, dice, que acerca de dos águilas. Ezequiel demostró cómo la generación de ese tiempo tampoco había acertado a escuchar las advertencias de Dios acerca de las alianzas extranjeras, sobre todo porque esas alianzas revelaban una falta de confianza en Dios. Tampoco la generación, hermanas, del tiempo de Ezequiel había aprendido la lección de los errores cometidos por sus antepasados. Por el tiempo de esta narrativa, de este libro de Ezequiel, vamos a ir leyendo, hermanas, o mejor dicho, explicando cada versículo, dando su explicación contextual para al final hacer una aplicación espiritual de la porción bíblica, ¿verdad?, que me han asignado. En el versículo 17 del 1 al 2 dice que el profeta Ezequiel recibió el mandato, hermanas, del Señor, que debe proponer una figura y componer una parábola para la casa de Israel. En el lenguaje figurado, una parábola sirve, hermanas, para contar una historia usando elementos comúnmente conocidos como por la audiencia como el propósito de hacer una comparación para hacerla más fácil de entender. En este caso, la figura o el acertijo sería la aplicación espiritual que se ha de aprender en esta historia. Desde las historias, hermanas, relatadas en los libros de reyes y de crónicas, se revela que los reyes de Judá y de Israel eran rebeldes y débiles, en lo moral como en lo político. Dios le dio una amplia guía, fíjense, por medio de la ley de los profetas, pero ellos siempre vivían, en su mayoría, quebrantando sus mandamientos. Ellos persistieron en prácticas de idolatría, menospreciaron las exhortaciones de los profetas, el formar alianzas extranjeras que Dios ya había prohibido. Una de estas alianzas extranjeras es condenada en el capítulo 17. En el versículo 3, la primera águila que se menciona es una gran águila de grandes alas, dice. Nabucodonosor, el rey poderoso, rey de Babilonia, era comparable al águila, el rey de las aves. Otro aspecto de su comparación era la tendencia de este rey, como les dije, al águila. Y el lanzarse, fíjense, en picada sobre su presa. Por eso el saqueador pueblo de Judá se le describe como una criatura con apariencia del águila. En el versículo 3, el águila botó al Líbano, donde está ubicada la tierra de Canaán, y tomó el cogollo del cedro, que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Eso nos explica. La expresión, hermanas, es el principal de sus renuevos, se refiere al rey Joaquín y sus príncipes que fueron llevados a Babilonia por Nabucodonosor en el año 598 a.C.
El rey Joaquín, hermana, fue el 19º rey de Judá. A Babilonia se le conocía como tierra de mercaderes, fíjense, en aquel tiempo. La ciudad era famosa por su ubicación estratégica para el comercio, al usar tanto el río Tigris como el Éufrates. También estaba conectada con el Golfo Pérsico, lo que le facilitaban el comercio con muchos pueblos a su alrededor. En el versículo 5, la expresión la simiente de la tierra es una referencia del rey de Sedequías. Fue el 20º y último, fíjense, rey de Judá. El águila plantó esta simiente, dicen, en un campo bueno para sembrar. Dice el versículo 3 que la planta fue puesta por Nabucodonosor en una tierra fértil, con aguas abundantes. Nabucodonosor, hermanos, dio al rey de Sedequías, todas las oportunidades para prosperar, como puede prosperar un árbol plantado en tierra fértil, junto a aguas abundantes. Lo puso, fíjense, en el trono en Judá y le brindó el respaldo económico y militar que necesitaban para prosperar. Nabucodonosor, hermanas, dio a Sedequías privilegios y estatutos como rey recién instalado de Judá. Lo puso también como un sauce, ¿verdad? En el versículo 6, lo que debía haber sido un hermoso sauce, llegó a ser en su lugar una vid de mucho remaje, de poca altura. Pero la vid prosperó por el sustento que le dio el rey de Babilonia. Notamos, hermanas, que aquí, en el lugar de un sauce, se convirtió en una vid de mucho ramaje. Fue plantado, dice, como sauce y no como un roble. Un árbol de roble o de cedro daría, hermanas, una clara impresión de fortaleza e independencia, pero un sauce no crece recto ni fuerte, sino que tiene tendencia a inclinarse ante sombras de otros árboles. Eso expresa exactamente lo que Nabucodonosor se proponía hacer del rey de Sedequías. Está claro que Nabucodonosor se proponía, fíjense, mantener sometida a Judá por medio de llevarse a los poderosos de la tierra. Pero él brindó el sustento con la intención, fíjense, de que el reino de Judá prosperara como un estado vellado, ¿verdad? En el versículo 7 aparece que aquí había otro águila, de grandes alas, dice, y de muchas plumas, aunque es llamada gran águila. Se le describe en términos menos gloriosos que la primera. La segunda águila es el faraón, rey de Egipto, a quien Sedequías acudió también en busca de ayuda. Dice que esta vid juntó cerca de ella sus raíces. Con esto lo que estaba haciendo era violentar el pacto que tenía, fíjense, con Babilonia. Este faraón terminó siendo más adelante también súbdito de Nabucodonosor, ¿verdad? Donde ellos se unieron. Sedequías, hermana, ya tenía su trono seguro y protegido por Babilonia. Podía haber alcanzado el éxito en fortalecer su reino y asegurar el trono para sus hijos. No tenía, hermana, necesidad de buscar sustento en Egipto, al igual que muchos anteriores a él.
buscó neciadamente la seguridad en alianzas extranjeras, pero el faraón y Sedequías formaron, fíjense, una alianza que ambos consideraban aparentemente provechosa. A eso se refiere la expresión en un buen campo. El propósito, hermana, expresó de esta alianza era que hiciese ramas y diese fruto en un ministerio, porque Sedequías creía que él podía ser más fructífero estando sometido al faraón de Egipto, ¿verdad? Allá en Egipcio, ya que Babilonia, hermanas, le brindaba todo lo que necesitaba. Era el único requisito fundamental, era que se sometiera a ella. Eso es lo mismo que esperaba Egipto. Así que no había alguna ventaja adicional con esta otra alianza. En el versículo 9, noten, hermana, las preguntas que hace Dios ante esa segunda alianza, donde dice, ¿será prosperada? Hablando, hermana, del reino de Judá. No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Aquí, hermanas, se refiere lo que hará Nabucodonosor al enterarse, fíjense, de esa otra alianza que hizo Sedequías. Si bien, hermana, Nabucodonosor exhibía cierto grado de compasión para con el pueblo de Judá, por medio de realizar este plan con Sedequías, él no iba, hermana, a tolerar ninguna traición. Dios anuncia que Nabucodonosor tomaría, dice, acciones para eliminar cualquier posible esperanza de crecimiento, prosperidad o productividad. De hecho, así pasó. El ejército, hermano, de Nabucodonosor, hermana, quitó a Sedequías del trono y destruyó a todos sus herederos legítimos. Esta vid sería arrancada sin gran poder ni mucha gente. Ni Sedequías con su pueblo, ni Faraón con su ejército tenían el poder para salvar a Judá de la ira de Nabucodonosor. Nabucodonosor, hermana, mismo no necesitó enviar un gran ejército para despachar a Sedequías y a su reino. En el versículo 10, cuando más dice, necesito de la ayuda, cuando más necesitó de la ayuda del faraón, este no acudió al auxilio de Sedequías. Y como resultado, hermanas, se perdieron todas las oportunidades dadas a Sedequías. Todo el beneficio, fíjense, que recibió al haber sido plantado, lo perdió por completo. Se secaría del todo bajo la presión de Babilonia. Toda esta interpretación, hermana, que ya fue explicada, no es más que propia creación, ¿verdad? Sino que solo fue un adelanto de interpretación que Dios mismo da a su parábola en los versículos 11 en adelante. Iniciemos, hermanas, leyendo el versículo 11 y 13, que dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de los descendencia real
e hizo pacto con él. Y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. Dios, hermanas, describió a Judá como casa rebelde. Qué triste, hermana, descripción, ¿verdad? De quien en otros tiempos fue la niña de sus ojos, ¿verdad? Hoy lo describe como casa rebelde. El rey, hermanas, Nabucodonosor había llevado a Babilonia, era Joaquín, a quien se menciona como el cogollo del cedro. Eso lo vemos en el versículo 3. Sedequías era tío, fíjense, de Joaquín. Ese es de la descendencia real y fue quien se ofreció para hacer el pacto que menciona en el versículo 13. Nabucodonosor le hizo prestar juramento. Juramento que se hizo, hermanas, en el nombre de Dios, para asegurarse la lealtad de Sedequías. Junto a Joaquín también fueron llevados a Babilonia los líderes influyentes de Judá. Son a quienes se les llamaba los poderosos de la tierra. Eso lo vemos en la parte final del versículo 13. Todos ellos, hermanas, sirvieron de rehenes para garantizar el cumplimiento, fíjense, del pacto entre Sedequías y Nabucodonosor. Nabucodonosor creyó, hermana, que Sedequías estaría feliz de tener esta oportunidad y que sería fiel al juramento. Pero el rey reconoció, hermanas, por el pueblo, era Joaquín, aunque estuviese con el exilio en Babilonia. Tal vez, hermana, Sedequías estaba tratando de ganar el apoyo del pueblo cuando se rebeló contra Nabucodonosor. A pesar de la prosperidad que se distributaba por causa del sustento de Babilonia, en el versículo 14 dice que Nabucodonosor tenía como propósito, fíjense, permitir al pueblo una felicidad aparente y a la vez mantener una nación, primeramente, dice, abatida. Segundo, de modo que no se levantase. Y tercero, que estuviera guardando el pacto. Como recompensa por hacer estas tres cosas, Nabucodonosor, hermanas, permitiría que Judá permaneciera en pie. En el versículo 15 dice que Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. En la parte final del versículo 15 dice que Dios pregunta, ¿el que rompió el pacto podrá escapar? ¿Por qué estaba Dios tan preocupado por el rompimiento de una promesa política hecha en Babilonia? Por lo que dicen los versículos 18 y 19. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto junto, he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escaparé. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció a mi pacto que ha quebrantado, lo traerá sobre su misma cabeza. Debido, hermanas, a que Sedequías hizo el juramento invocando el nombre de Dios, Dios consideraba que el pacto de Sedequías con Nabucodonosor era pacto suyo y juramento suyo.
En la parte final del versículo 18, Dios mismo declaró, no escapará. Dios, hermanas, anunció que Sedequías, por haber roto aquel pacto, moriría en Babilonia. Sedequías había prestado, hermanas, juramento a Nabucodonosor, usando el nombre de Jehová. Al menospreciar de tal manera el nombre de Dios, Sedequías demostró poco aprecio por el nombre de Jehová y por los principios de su ley, tales como la honradez y la integridad. Por medio de este desprecio, él demostró que no era digno de ser dirigente del pueblo de Dios. En el versículo 17, el faraón no había nada por Sedequías en la batalla. Egipto, hermanas, ya tenía la mala fama de que nunca había sido fiel a las alianzas, ¿verdad? En el versículo 18, Dios, hermana, repite 3 pecados de Sedequías. El primero fue, menospreció el juramento. El segundo, que quebrantó el pacto. Y el tercero, había dado su mano a Egipto. Cuando Nabucodonosor, hermana, buscó compromiso verbal de parte de Sedequías, él no obtuvo. Sedequías prometió al rey babilónico que él cumpliría todas las estipulaciones del pacto que firmó. Dios dijo, el juramento mío que menospreció, a mi pacto que ha quebrantado. Dios consideraba que ese pacto era pacto suyo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, usar el nombre de Dios, hermana, para hacer un compromiso terrenal, hacía vinculante o obligatorio, fíjense, de cualquier compromiso adquirido. Parece que Nabucodonosor hizo que Sedequías jurara por Jehová esta lealtad para con él y este pacto, sospechando que tal acción aseguraría su lealtad. Esto no se cumplió, hermanas. Por lo tanto, a Dios no le agradó. En el versículo 20 y 21, debido a que Egipto no sirvió de ayuda a Judá, lo inevitable sucedió. El pueblo fue llevado al exilio de Babilonia. Esto fue juicio de Dios a causa del pecado de Sedequías. Fue llevado a Babilonia junto a todos los demás miembros de su reino. Con sus fugitivos encontraron la muerte por la espada de Babilonia. Los que escaparon de esta espada fueron esparciados a todos los vientos. En medio, hermanas, de este juicio, Dios tenía un propósito que se menciona al final del versículo 21, que dice, y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Dios deseaba, hermanas, que Sedequías lo conociera a causa de estos eventos. Anteriormente, hermanas, el profeta Jeremías había tratado en vano de enseñarle esto. Así que fue necesario esta acción de Dios para que Sedequías y nosotras, hermanas, también las pongamos, hermanas. Las que no encontramos aquí reunidas, aprendamos, hermanas, ¿verdad? De lo que nos habla la palabra, de la desobediencia, ¿verdad? De los juramentos. Aprendamos, hermanas, finalmente, de esta lección espiritual
con la cual concluyo, hermana. Primeramente, Dios, hermanas, nuestros padres nos ha bendecido a cada una de nosotras en gran manera. En lugares de delicados pastos, dice, nos hará reposar. Y juntos a agua de reposo nos pastoreará. Él nos mira a cada una de nosotras, hermanas, como el cogollo del cedro. Y espera de nosotras que crezcamos firmes y fuertes con nuestras puestas, ¿verdad? No es firme, como les digo, con nuestra fe, hermana, firme, puesta en nuestro Señor Jesucristo. En segundo, hermanas, mientras estamos en este mundo, siempre habrá águilas merodeando por nuestras cabezas. Cosas de este mundo, hermana, los afanes materiales nos querrán apartarnos, hermanos, perdón, y llevarnos por un camino diferente. El que Dios ha puesto a cada una de nosotros. Pero Dios, hermana, espera que aprendamos a confiar únicamente en Él. Dios espera, hermana, fidelidad absoluta de nuestra parte y que no tengamos que recurrir a ningún tipo de alianza en este mundo que no sea con nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, hermanas, que el día que nos convertimos a Cristo por medio de las aguas del bautismo, hicimos nosotros un pacto con nuestro Dios. Un pacto, hermanas, eterno, que debe durar firme e inquebrantable hasta el día que nos vayamos o venga en su segunda venida. Dios, hermana, espera fidelidad, ¿verdad? De cada una de nuestras partes, hermanas, de cada una de nosotras, ¿verdad? A cumplir, hermana, a cabalidad, ¿verdad? El pacto que nosotros hemos hecho con Él cuando nos bautizamos. Él de su parte, hermanas, está dispuesto siempre a fortalecernos, ¿verdad? A animarnos, a motivarnos por medio de su Santo Espíritu. No vale la pena que quebrantemos ese pacto por cosas, hermanas, temporales. No vale la pena poner a prueba a nuestro Dios, sabiendo qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Verdad, hermanas? Es que cumplamos ese pacto que cada día Dios nos dice, ¿verdad? Y que realmente nosotros, nuestra fe puesta en Él, siempre vamos a triunfar. Y la alianza siempre sea por medio de Dios y por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, hermana, la pequeña desarrollo de este versículo. Que Dios me les bendiga. Buenas tardes. Gracias, hermana Laurita.